en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 15, del 1 al 4, y después el Salmo 16, versículo 11. Repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 4, y el Salmo 16, 11. Dice así la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero aún cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y dice la Escritura en el Salmo 16, 11: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos a él. Señor, muchos días dice la Escritura que Israel estuvo sin verdadero Dios. Como muchos de nosotros estuvimos sin verdadero Dios y sin quien nos enseñara y sin conocimiento de tu palabra. Pero ahora, Señor, caminamos y estamos en la presencia del Dios verdadero. Y tenemos quien nos enseñe y tenemos tu palabra. Tenemos a tu Espíritu Santo que nos enseña y a tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ciertamente muchos días estuvimos sin ti, pero ahora tu presencia se manifiesta todos los días de nuestra vida. Permítenos entender el mensaje de hoy a través de este texto de un profeta poco conocido, pero que tiene enseñanza. Y permítenos entender qué es presencia de Dios. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. Lo ponemos a tu consideración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada hablábamos acerca de una casa muy especial. En esa casa especial, obviamente, habíamos hablado acerca de los sabios de Oriente que llegaron a esa casa muy especial porque se encontraron ante la presencia del Verbo hecho carne. Y como hemos dicho, estar en la presencia del Señor creo que es una de las grandes necesidades de la humanidad y los anhelos de ellos. Pero no siempre fue así. No siempre el ser humano ha estado en la presencia del Señor, ni su pueblo, y quizá tampoco su iglesia. Es por eso que el Señor hoy, a través del Antiguo Testamento, a través de la historia de los reyes de Israel, el Señor nos recuerda que tenemos que buscar esta presencia de Dios. Y veamos lo que dice la Escritura, ¿sí? Dice Azarías, versículo 1, hijo de Obed. Azarías fue uno de los profetas menos conocidos en los primeros años del reino de Judá.
nos deja entender que aquí Azarías era un hombre valiente porque se presenta ante el rey para dar un mensaje en un momento de euforia por parte de, del rey Asa. Había tenido, nos cuenta la escritura, un éxito, una gran victoria sobre una tribu etíope. Sin embargo, las palabras del profeta tienen un sentido no solo de denuncia y de reclamo, también de enseñanza. Ese reclamo que dice, por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñe y sin ley. Versículo 3. Esto nos habla de un periodo terriblemente oscuro, sin luz, sin presencia de Dios, con un vacío espiritual profundo. Por eso el profeta añade e invita a estar con él. Por eso nos dice que si vosotros estuviéramos con él y le buscáramos, sería hallado por nosotros. Y esto es un principio importante que se repite muchas veces en la escritura. La idea es que cuando nos acercamos a Dios, Él se nos revela. Él se hace presente. ¿Por qué? Porque Dios no se esconde del corazón que lo busca. Dice el salmista que a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y tenemos en esta historia a este rey Asa, que escucha con atención y con respeto lo que pocas veces sucede, porque muchos de los profetas no eran escuchados o eran perseguidos por los reyes. Escucha con atención y con respeto. Y después de estas breves palabras, el profeta finaliza en el versículo 7 diciendo, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y veo y entiendo que el rey ha oído todo el mensaje. Y después parece que el profeta desaparece. Es decir, el profeta da su mensaje, saluda con sencillez y se retira. Hermoso momento de cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hacerlo con sencillez, dar el mensaje con claridad y después retirarnos. Pero vamos a ver quién fue Asa. Asa fue rey de Judá. Y dice la escritura que él hizo lo bueno delante de Dios. Que fue un rey diferente a como habían sido los otros reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y el haber hecho lo malo delante de Dios provocó la ausencia del Señor. Y por ende vinieron todos los males que sufrieron. Hay ahí la importancia de la presencia de Dios. Y esta tarde de este texto exploraremos 3 movimientos que implican ausencia de Dios. Basado prácticamente en el versículo 3. Primero, ausencia del Dios verdadero. Segundo, carencia de sacerdotes. Y tercero, ausencia de la ley. Pues veamos qué dice este primer reclamo, ¿no? O este primer recordatorio. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Sabemos que el verdadero Dios es el Dios de sus padres, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que abrió el mar rojo para que los hebreos pasaran, que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era el Dios verdadero que ellos conocían a lo largo de la historia. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel,
y por causa de su manera de vivir y de hacer las cosas alejados de Dios, desobedeciendo la ley, han sufrido por un periodo de tiempo largo la ausencia del Señor. Pero paralelamente no es exclusivo nada más de Israel, sino también de toda la historia de la humanidad que está rodeada de grandes espacios vacíos de Dios. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Éfeso cuando les escribe que antes estabas sin Cristo, apartados, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Efesios 2:12. Sin embargo, veo que a pesar de las palabras del apóstol Pablo, creo que en los rincones más profundos del alma humana se encuentra ese anhelo insaciable de conocer al Creador. Y este es un hilo conductor que corre por toda la humanidad creada a imagen de Dios. Todos queremos estar en la presencia del Señor. Y a menos que se satisfaga plenamente este deseo y hasta que se consiga, el alma del ser humano estará inquieta, luchando sin cesar por obtener lo que en última instancia pudiera parecer inaccesible. Es decir, que cualquier cristiano juicioso ve con claridad que los hombres y mujeres de nuestra época están sumidos en un caos espiritual y moral, como estaba Israel, coqueteando con dioses ajenos. Por eso Israel no podía estar en la presencia del Dios verdadero, del Dios de sus padres, del Dios de los patriarcas. Así pasa también con los hombres y mujeres de nuestra época. El mundo de hoy coquetea con los dioses ajenos. Y no solo coquetea, sino se involucra, como en un momento lo hizo también Salomón. El pueblo de Israel, después de la división del reino en dos, en el reino del norte y el reino del sur, ¿sí?, ambos cada vez se apartaron más y más del Señor. Si leemos el primer libro y el segundo libro de Reyes, vamos a encontrar que en esta historia de la monarquía israelí, encontraremos que la mayoría de los reyes hizo lo malo delante del Señor. Tanto que eso los llevó a derrota tras derrota de manera constante e incluso hasta ser deportados a Babilonia. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Porque siempre hubo profeta en el pueblo y el último de los profetas y sacerdotes fue Samuel. Después de la muerte de Samuel, vinieron los jueces y los reyes y hubo una ausencia de verdaderos sacerdotes y quizá de verdaderos profetas, amén de los que se mencionan en las Sagradas Escrituras para orientar al pueblo. Pero antes de que el reino se dividiera, fíjese ya el tercer rey, hay un mal ejemplo ahí. El tercer rey, ¿recuerdan cuál es? Salomón. Había cometido actos vergonzosos. ¿Qué había hecho? Levantó altares a otros dioses, dejando a un lado al Dios verdadero, a quien le había reconocido como el Dios único. Fíjese lo que dice Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23. Dice la escritura que luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Pero como hemos dicho y visto en las escrituras, Salomón se alejó de Dios y su ejemplo, ese mal ejemplo, permeó en su pueblo. Como verán, las malas conversaciones y actitudes corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15,
versículo 33. Israel, el pueblo bendecido por Dios, sí, pero también Israel, el pueblo que se olvidaba de Dios de manera constante. Olvidaba al Dios verdadero y vivía con dioses ajenos. En estos tiempos tan complejos donde, hermano, la información fluye por todos lados con velocidad y que esa información lleva ideas, conceptos e ideologías. En un mundo donde la moda y lo que dicen los demás es más importante que la palabra de Dios. Por lo tanto, ante estos tiempos complejos, la iglesia no está ajena a ese impacto. El impacto de las noticias, el impacto de las ideas, el impacto de los pensamientos, el impacto de las costumbres y mucho más en un mundo globalizado como el nuestro. Así estuvo Israel. También tenía el impacto de la influencia de la cultura y pensamiento de otros pueblos, especialmente tres: Canaán, Babilonia y Egipto. Por lo tanto, se vieron influenciados con este tipo de pensamientos. Es por eso que el profeta Azarías nos habla hoy y nos recuerda con la profundidad de sus palabras y dice: oídme, oídme, y ese oídme retumba desde el pasado hasta el presente y para los días futuros. Dice: Jehová, el Señor estará con vosotros si vosotros estuvieran con él. Es decir, estaría presente si nosotros hacemos presencia en él. Y si le buscamos, dice, si le buscareis, será hallado por vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. La única manera de tener presencia con Dios es buscarlo y encontrarlo. De otra manera, siempre tendremos la ausencia del Dios verdadero. Podemos tener la etiqueta de pueblo de Dios como lo tenía Israel. Todos los pueblos a los alrededores conocían el poder del Dios de los israelitas. Solo los israelitas no sabían qué Dios tenía, porque se habían olvidado de él. Así pasa también con nosotros. Así pasa también con el mundo actual. Podemos tener la etiqueta de hijos de Dios, de pueblo de Dios, de cristianos, pero nos olvidamos de estar en su presencia, en su intimidad. Por ello, la palabra del salmista nos dice y nos recuerda que es mejor un día en su presencia que toda la eternidad fuera de él, dice el Salmo 84, versículo 10. Esto nos hace ver y nos hace recordar que la ausencia de Dios trae calamidad y muerte. Pero la presencia del Señor trae plenitud de vida, trae gozo y trae esperanza en la vida eterna. La presencia de Dios en nuestra vida, en tu vida, trae plenitud de gozo y esperanza de vida eterna, dice el salmista. Este pueblo vivió con la ausencia de Dios mucho tiempo hasta que llegó alguien que les dijo: ojo, e hizo cambios. El rey Asa hizo reformas religiosas en su pueblo y fue muy importante en esa época. ¿Será acaso que nosotros tenemos que hacer reformas en nuestra manera de ser, de vivir y de adorar? No lo sé. Lo único que sé es que la ausencia de Dios trae problemas, pero la presencia de Dios trae bendición. Después les dice que también en este tiempo oscuro vivieron con ausencia de sacerdotes.
Es decir, la escritura en la voz del profeta Azarías, pues nos da un segundo punto del por qué la ausencia de Dios en Israel durante un buen periodo. Y dice que es por la ausencia de sacerdotes. Bueno, esta ausencia hay que entenderla en el sentido, no de que no hubiera sacerdotes. Sí había, pero no había vocación. No había o no hacían su trabajo. No promovían la enseñanza. Había olvido, irresponsabilidad o bien se acomodaron a la vida del mundo. Por ello, un refrán muy conocido que dice que el hábito no hace al monje. Sí, había muchos sacerdotes en esa época, pero cada quien hacía las cosas de manera rutinaria. Cada sacerdote estaba ocupado más de lo suyo que de lo que realmente le había mandado a hacer el Señor. Por eso el profeta nos recuerda que el sacerdocio, pero también el trabajo de los levitas, era muy importante porque hacían mucho más que administrar el sistema de sacrificios. Debían de ir por las tribus de Israel enseñando la palabra del Señor a su pueblo. Porque el rol de la enseñanza de los sacerdotes era vital. ¿Para qué? Para la calidad moral y espiritual de la vida nacional. Así lo dice Levítico 10:11 y lo dice Deuteronomio 33:10 y aún Malaquías en su capítulo 2, versículo 7. ¿Y qué sucede cuando se descuidaba? Que la verdad acerca de Dios poco a poco iba declinando. Y la estructura de la sociedad del pacto se debilitaba. Por eso la enseñanza. Por eso al principio les decía que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Y que tenemos la responsabilidad de hacer ese trabajo sacerdotal de enseñar. ¿Enseñar desde dónde? Desde nuestra casa. Cuando hablábamos hace un momento sobre la división del reino, Judá y el reino del sur, el reino del norte, uno seguía a Jeroboam y otro a Roboam. Uno el hijo de Salomón y el otro el hijo de un sirviente que se rebela en contra del reino y quiere también tener los derechos. ¿Okay? Israel parece que ha seguido a Jeroboam y deja de adorar al Dios verdadero. Y por lo tanto el pueblo empieza a quemar incienso, ¿sí?, a sus becerros de oro, ¿sí? A sus sacerdotes han quemado también perfumes con un olor extraño. Los sacerdotes presentaban ofrendas no del corazón, es lo que le llamamos un culto extraño, un culto irreverente. Estos sacerdotes no se habían ejercitado en la ley. Uno de los targúmenes judíos dice que estos sacerdotes no podían enseñar por una razón, porque no habían aprendido. Y como habían abandonado la ley del Señor, por consecuencia no tenían materia propia para la instrucción. Es decir, no podían dar lo que no tenían, porque ellos carecían de eso, se habían olvidado, habían obtenido un puesto como hoy en la política, se colocan a personas en lugares prominentes sin tener la capacidad ni el conocimiento para llevarlo a cabo. Pero a lo mejor son honestos, por ahí dirían. En el caso de los sacerdotes no se trata de eso, en el caso también de la iglesia. No se trata de colocar a una persona porque me cae bien, colocar a una persona en un puesto importante porque le toca, porque no es que te toque, tampoco se trata de ejercer un pastorado porque lo deseas, porque lo quieres o porque alguien dice que tienes que serlo. No, tiene que ser una verdadera vocación y un llamado de Dios. Y estos sacerdotes habían olvidado que ellos habían sido llamados a servir al Señor. Por lo tanto, el profeta nos muestra el resultado de la falta de enseñanza de la palabra del Señor. Decadencia profunda. Se habían olvidado que en los tiempos patriarcales las funciones sacerdotales
Primeramente se cumplían por los jefes de familias o de las tribus, según nos dice Génesis 8:20 y Génesis 22, versículo 3. Desde el periodo mosaico existió una clase sacerdotal especial en Israel. Es decir, los sacerdotes israelitas pertenecían a la familia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote en Israel. Y el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Es lo que habían dejado de hacer estos sacerdotes en la época de Asa, antes de Asa. Por lo tanto, el sacerdote es un ministro en cosas sagradas, en representación de los hombres. El sacerdote era una representación de los seres humanos ante el Dios. Y especialmente cuando se hacía el sacrificio de la expiación. Por lo tanto, naturalmente los sacerdotes eran apartados, eran separados para Dios. Su consagración al sacerdocio consistía en un ritual, bien determinado, nos dice Éxodo 29 o Levítico capítulo 8. Su función especial del sumo sacerdote era oficiar en las ceremonias del día de la expiación, aunque también ofrecía ofrendas por el pecado y la ofrenda vegetal diaria, dice Levítico 6:19. Otros sacerdotes comunes oficiaban en todos los sacrificios. Declaraban lo inmundo, ¿sí?, limpio después del examen. Y realizaban otras tareas también de menor importancia. Es decir, los sacerdotes en realidad tenían 3 deberes fundamentales. 1, servicio al Señor en el santuario. 2, la enseñanza de la ley al pueblo. Y 3, consultar a Jehová por el pueblo mediante de las piedras, el Urim y el Tumim. Es por eso el reclamo de Azarías, que todo esto, que era lo que tenían que hacer los sacerdotes, lo habían olvidado. Por eso las palabras del profeta: por mucho tiempo ha estado Israel sin Dios, el Dios verdadero, y sin sacerdote que les enseñe y sin ley, nos está hablando realmente de un periodo muy, muy oscuro. Pero eso es lo que nos dice la Escritura en los tiempos del sacerdocio arónico. Pero ahora, en nuestros tiempos, el sacerdocio ha cambiado. Ya no hay ese sacerdocio a la usanza arónica. Ahora es en función del sacerdocio universal al cual Jesús nos ha llamado. Dice Apocalipsis: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, nos ha dado la encomienda de servir como sacerdotes de la casa, enseñando a la familia la palabra de Dios, enseñando a orar y tener comunión con el Señor. Y de no hacerlo, tendremos una lamentable ignorancia de las cosas de Dios y por lo tanto, las personas a nuestro alrededor y quizá nuestras familias no sabrán nada del camino divino de la salvación. El apóstol Pablo escribe a los Efesios nuevamente y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y cuáles son las que anduviésemos en ellas? En el servicio como sacerdotes del Dios Altísimo. Es decir, cumpliendo con nuestro servicio sacerdotal. Si cumplimos con eso, evitaríamos los malos conceptos que se generan muchas veces dentro de las comunidades de fe. Malos conceptos o un sabor
de iglesismo o de religiosidad. La gente piensa en el sentido de iglesismo que ir al templo, ya con ir al templo es suficiente para dar sus golpes de pecho. No, es una justificación equivocada. O en el sentido de religiosidad. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que si yo peco, Él me va a perdonar. No, no. Lo que el Señor quiere es que hagamos nuestro servicio para que de esta manera los demás conozcan el camino de la salvación revelado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 14:6 están las palabras del Señor que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Pero cómo? Por el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra casa. Por lo tanto, la recomendación de Azarías es que evitemos vivir tiempos oscuros como los vivió Israel. Y estemos a cuentas con el Señor, sirviendo cada uno en lo que Dios nos ha dado. No olvidemos la instrucción, ¿sí?, que nos da y que viene también en la ley, que era un deber sacerdotal. ¿Y cuál es el deber sacerdotal? Enseñar al pueblo, ¿sí?, llevando consigo el libro de la ley. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 9, dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y después dice: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reino de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían tenido 300 bueyes y 7,000 ovejas. No, pero no estaba yo leyendo otro texto. 17:9. Dice: y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Encontraron la ley del Señor. Es decir, no olvidemos que la instrucción de la ley dentro del deber del sacerdocio es llevar la palabra del Señor. Igual, ¿cuál es la ley, entre comillas, que el Señor nos da cuando Él nos llama en el famoso, la gran comisión? Ir y hacer discípulos, es decir, compartir el evangelio. Así que tenemos dos: ausencia de Dios verdadero y ausencia del servicio sacerdotal en la enseñanza. Y si había ausencia del sacerdocio en la parte académica, pues obviamente había ausencia de la ley. Si hemos dicho que los sacerdotes eran los guardianes de la ley, y estar sin sacerdote implicaba, por tanto, estar sin ley, entonces, en aquel tiempo, si alguien quería conocer la ley, pues tenía que ir un sacerdote. Pero si no había, se quedaba con las ganas. Y se quedaba con las ganas de entender que la ley es la medida divina de lo que está bien o de lo que está mal. Se menciona la ley porque la ley era sumamente importante. Recordemos que cuando encontraron la ley de Dios en los tiempos del rey Josías, dice el segundo libro de Reyes, escucharon lo que en el libro estaba escrito. Dice este texto: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. No tenían su historia, no tenían
lo que Dios estaba mandando que hicieran. Por eso también en los tiempos de Nehemías, en la reconstrucción del templo de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, cuando regresan los cautivos de Babilonia, y dice que encontraron enterrado el libro de la ley y que lo sacaron y que el sacerdote Esdras coloca un púlpito y se pone a leer todo el día el libro de la ley, y al escuchar el libro de la ley se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar y después de haber escuchado, vino el contentamiento e hicieron comida para todo el pueblo. Maravilloso es saber que la ley nos dirige. Eso habían olvidado. El pueblo se había olvidado de rendirle culto al Señor, de actuar correctamente, porque no había quien les enseñara. Lo que nos deja ver esta parte es que un pueblo sin ley, un pueblo sin profecía, se pierde como se perdió Israel. Por ello la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Pues es el consejo de Dios para su pueblo hoy, para que lo busquemos, no por miedo, sino por amor. No por miedo a la condenación, sino por gratitud por nuestra salvación, que fue gratuita para nosotros, pero costosa para Dios. Es decir, el costo de la vida de su unigénito, de Jesucristo. La importancia de que en la casa siempre tengamos la palabra del Señor. Pero no como una Biblia muy bonita, cerrada y guardada en un cajón, sino la ley del Señor, su palabra, como regla de fe y conducta que guíe nuestros caminos. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso se perdió en este periodo oscuro que nos habla. Por lo tanto, no había presencia de Dios. Y vámonos así como que terminando esta reflexión. Hemos visto que la causa de la ausencia de Dios, ¿sí?, es la falta también de servicio sacerdotal, la falta de enseñanza y la falta de la ley. Y todo eso es por causa de no estar presente Dios en su pueblo. Pero viene la pregunta: ¿qué es presencia de Dios? Porque es así el título de esta reflexión. ¿Qué es presencia de Dios? Y creo que la presencia de Dios es lo que puede sucedernos en nuestras vidas. A pesar de que Dios es omnipresente y su amor infinito nos acompaña de manera permanente, su presencia en nuestras vidas se relaciona con alcanzar un sentimiento de paz en nuestro interior. Decíamos al principio lo que decía el Salmo 16:11, ¿sí? Me mostrará la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y no se trata en realidad de ver la presencia de Dios de manera física, no, sino es comprender que no existe la necesidad de verlo. ¿Por qué? Porque Dios mora dentro de nosotros. La semana pasada hablábamos de que esa casa muy especial es donde Él mora. Y si Él mora en nosotros, entonces está presente en nosotros. ¿Qué es presencia de Dios? Presencia de Dios es un renuevo, es un fortalecimiento que da nuevas fuerzas a sus hijos cuando están cansados, cuando se sienten débiles. Dice el salmista que nos da nuevas fuerzas como al búfalo.
Y esto nos hace ver que el gran peligro de estar fuera de la presencia de Dios es un riesgo que nos acerca al pecado que nos puede alcanzar. Porque si algo es verdadero, que en la presencia de Dios, en presencia de Dios, no hay pecado. La gente que peca es porque es como Israel, se aleja y no se hace presente al Señor. Y como hemos dicho en ese iglesismo, en esa religiosidad, ay, el Señor sabe que soy buena persona, lo hice, pero ya no lo vuelvo a hacer, pero vuelvo a caer de manera constante. Ahora bien, quizá muchos se han preguntado, como yo me lo pregunté, ¿cómo sentir la presencia de Dios? ¿Cómo sentir la presencia de Dios cuando hablamos de experimentar la presencia de Dios? Y creo que cuando hablamos de eso, las cosas pueden volverse pues un poco raras. Porque podemos estar, o más bien caemos en el ámbito de lo subjetivo, de sentimientos, de experiencias sobrenaturales que van más allá de la norma diaria. Pero es verdad. Al final de cuentas, la presencia de Dios es un elemento subjetivo, ¿sí? Pero que es real. Y la pregunta sería, ¿cuándo estamos en su presencia? Fíjese que es muy fácil la respuesta. ¿Cómo estamos en su presencia o cuándo estamos en su presencia? Pues siempre estamos en la presencia de Dios. Porque como hemos dicho, Dios es omnipresente y si mora en nosotros, siempre estamos en su presencia. Pero siempre y cuando no haya un obstáculo que nos aparte de Él. Sí, estamos siempre en la presencia de Dios porque Dios ha hecho su hogar en nosotros, en esa casa especial. El Espíritu Santo ha establecido su residencia en nosotros. ¿Por qué? Porque realmente somos el templo de Dios, no en el templo hecho de manos humanas. ¿Sí? Es por eso que Pablo nos lo confirma en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, que nos dice, ¿o no sabéis que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de ti, a quien tienes de Dios? Y esas palabras son palabras impresionantes. La presencia de Dios, la misma presencia que causó que Isaías cayera atemorizado o que el mismo Ezequiel dijera indigno o Jeremías, cada uno de esos profetas que estaban en la presencia del Señor. Era impresionante. Si estamos en Cristo, la presencia de Dios verdaderamente está en nosotros. Y tenemos acceso a esta gloriosa presencia en todo momento a través de Cristo, que es el mediador. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues para poder estar en la presencia del Señor, primeramente a través de la Escritura. Si esa era una carencia de lo que demanda Azarías, pues a través de la Escritura. Porque la mejor manera de aprender cómo sentir la presencia de Dios es a través de su palabra, que es viva y eficaz. Así como la presencia de Dios se cernía sobre las aguas, dice Génesis 1, así se cierne, ¿sí? Así se cierne sobre las páginas de la Escritura, ¿sí? La palabra del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro ordinario. No es tampoco una colección de pequeños libros, de palabras, de buenos consejos o de páginas abiertas. No. La Biblia es un libro extraordinario que nos lleva a la presencia del Señor. Hemos dicho que la palabra de Dios está viva, dice Hebreos 4:12. ¿Sí? Es viva, está activa, es una palabra afilada y más afilada que una espada, que perfora la división del alma y también la profundidad del espíritu
y corta toda articulación. Dice que hasta llegar a la médula, es decir, hasta lo profundo de nosotros. Que discierne el pensamiento, pero sobre todo las intenciones del corazón. Cuando abrimos las páginas de la Escritura nos encontramos con el Dios vivo, activo y que habla. Y si no lo crees, yo te puedo asegurar que Dios puede hablarte de 1000 maneras cuando tú lees la Escritura. ¿Cómo podemos estar en la presencia del Señor? También a través de la oración. La oración es la comunión íntima con el Señor. Consideremos por un momento la naturaleza gloriosa de la oración. Dios es el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que mantiene a los planetas en la órbita adecuada y a los átomos que no se dividen. Por lo tanto, el Señor es absolutamente alucinante. Y Dios quiere que abramos nuestros corazones ante Él, que traigamos nuestras cargas, que le ofrezcamos nuestro corazón y en algún momento determinado pedirle cosas grandes y audaces. Y esto no es un simple ejercicio, ustedes lo han verificado, lo han vivido en carne propia. Sí, no es un simple ejercicio como escribir un diario o hablar sobre problemas con amigos. No, cuando oramos, hermanos, cuando oramos, Dios realmente está con nosotros y realmente hace cosas. La presencia de Dios de repente habita o incluye todos los detalles grandes y pequeños de nuestras vidas. Anoche no podía dormir. Y estaba con eso de presencia de Dios. Y me hizo entrar un poquito así en esa agonía y decía, Señor, quita esta agonía porque estoy pensando en cosas humanas. Pensaba en estos asuntos del Infonavit. Pensaba que querían robar la casa por una persona que tiene los documentos de Infonavit. Pero al final dije, ¿sabes qué, Señor? Tú dices que te pidamos grandes cosas y cosas audaces. Si algo hay en eso, tú deténlo. Y yo a mí, déjame vivir tranquilo y hacer lo que tengo que hacer. Por eso el Señor entra en las grandes y en las pequeñas cosas de nuestras vidas. Es decir, levanta nuestras cargas y nos da paz. Y ya pude dormirme como eso de las 6:30 y me levanté a las 7:30. O sea, dormí una excelente y suculenta hora. Nos da poder para vencer nuestro pecado. Por supuesto que sí, la oración, decía un escritor, que el hombre que ora deja de pecar, pero el hombre que no ora comienza a pecar. Cuando oramos y estamos en la presencia del Señor, cura nuestras enfermedades. Salva al rebelde que se apodera del vagabundo. Satisface nuestras necesidades. Hermanos, cuando oramos, Dios toma todas las medidas necesarias. Porque nada está bien hecho sin oración por la sencilla razón de que dejamos a Dios fuera de Él. Cuando hacemos algo sin consultarlo, es dejar a Dios fuera de Él y entonces no estamos en presencia de Él. Pero cuando oramos, Dios es llevado y tomado en cuenta. Y cuando eso sucede, no hay nada imposible. Nos dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios entra en nuestra ecuación, las leyes normales de la naturaleza son nada, salen por la ventana. Por eso la oración es fundamental para tener comunión y presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también otra manera de tener presencia de Dios es a través de la comunión entre nosotros como hijos. Como iglesia, a través de estos medios. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 8:20? Que donde están dos
o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Es decir, Jesús mismo está presente únicamente cuando los cristianos también se reúnen en su nombre. Pregunta, ¿está presente el Señor con nosotros ahora? Sí. Sí, primero, porque habita en nosotros. Segundo, porque estamos en una reunión cúltica donde le rendimos honra y gloria a Él. Él está presente. Por lo tanto, la presencia de Dios se manifiesta de una manera única cuando los creyentes se reúnen. Es decir, experimentamos su presencia de una manera que simplemente no podemos cuando estamos solos. Dios siempre hace algo especial cuando oramos. Siempre hace algo especial cuando cantamos. Siempre hace algo especial cuando servimos juntos. Y creo que esto es parte de lo que el escritor de Hebreos dice, de no descuidar reunirnos como tenemos por costumbre, sino alentarnos unos a los otros, y aún más cuando vemos que el día final se acerca. ¿Qué es presencia de Dios? Hermanos, presencia de Dios es amor. Porque el amor es Dios mismo, es lo que dice el apóstol Juan, ¿sí? Y la ausencia de amor en la vida humana es la ausencia de Dios. Por lo tanto, la injusticia que se vive en el mundo es por la falta de la presencia divina que nos hace amarnos. Es por ello que la iglesia hoy en día, nuestra iglesia y la iglesia en general, debe examinar su capacidad de amar, su capacidad de servir, su capacidad de acercarse a los demás buscando el bien. Porque acercarnos a Dios es creer en el amor. Alguien escribía, que leí hace un tiempo, que el verdadero signo del poder del amor está en las sanaciones que Jesús realiza, que nos guían hacia Dios y nos permite comprender que la verdadera y más profunda enfermedad del hombre es la ausencia de Dios. La más profunda enfermedad del hombre es la ausencia de Dios. Y Dios es fuente de verdad y fuente de amor. Por eso, una pregunta. ¿Tenemos la conciencia plena de que Dios nos ama? ¿O solo escuchamos, Dios te ama? ¿Tenemos esa conciencia de sentirnos destinatarios de ese amor de Dios? O bien, si perdemos esto, entonces nos sumamos a ese ritmo de perder el amor en todas sus dimensiones. Es un tiempo de reflexión para saber si estamos conscientes de que Dios nos ama. Sí. ¿Que somos destinatarios de ese amor? Sí. Y que si somos destinatarios de ese amor, entonces nos sumamos a un ritmo, ¿sí? Un ritmo que nos lleva a otras dimensiones. No olvidemos que la condenación significa la ausencia de Dios en la vida de los humanos. Que no es fácil reconocer la presencia o ausencia de Dios. Pero no podemos olvidar que la ausencia de Dios lleva al decaimiento del hombre. Por eso es lamentable que el hombre y la mujer de hoy no perciba la ausencia de Dios como algo que le falta en su vida. Presencia de Dios. Y regresando al texto del segundo de Crónicas, en el versículo 4, dice que finalmente encontraron al Dios verdadero. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ellos encontraron al Dios verdadero, es decir, se convirtieron del pecado y del orgullo. Es decir, buscaron al Señor y su perdón. Es decir, encontraron al verdadero Dios.
Así nosotros lo hemos encontrado porque nos hemos convertido, porque lo buscamos, porque Él nos buscó primero. Y así que, hermanos, para concluir esta reflexión, la presencia de Dios ese momento presente y futuro de Dios en nuestras vidas. Leyendo la escritura encontramos la palabra parusía. Y todos conocemos que la palabra parusía nos dice o nos deja entrever que es la venida del Señor. Sí, pero en su término más importante implica la presencia viva de Dios. No solo implica su venida, sino su presencia. Y una presencia que abarca un periodo de tiempo. Pero su presencia en nosotros, que hemos creído, es una presencia eterna. Así dice el salmista en el versículo 6 del Salmo 23. En la casa del Señor moraré por largos días. El Señor nos invita a que no caigamos como cayó Israel o Judá, ajenos al Dios vivo, olvidándonos de que tenemos la Escritura para que nos enseñe, que su palabra, que es la ley de nuestra vida. Que no olvidemos, como dice el salmista, que en la presencia del Señor hay plenitud. ¿Qué es plenitud? Abundancia, excelencia de vida. Así que, hermanos, la palabra nos invita a vivir plenamente la presencia del Señor. Oremos a Él. Te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tu presencia se manifiesta. Gracias, porque si antes vivíamos en un mundo sin Dios y sin Cristo, ahora vivimos en la plenitud de la presencia del Señor que mora en nosotros. Gracias. Gracias porque a través de la tribulación tú nos acercaste a ti, nos llamaste, nos regeneraste y nos convertimos, es decir, hubo una transformación. Gracias, Señor, porque eso nos da paz. Muchas gracias, porque tú guardas nuestra entrada y tu salida. Y nos pides que nos esforcemos nosotros para que no desfallezcan nuestras manos, porque hay una recompensa para nuestra obra. Y tu palabra nos dice, y la queremos escuchar en tu tiempo, en el tiempo en el cual estaremos delante de ti para escuchar, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.